Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Yo definiría a la doctora Esther Chapa Tijerina como una mujer genuina, en el sentido de que no hablaba lo que pensaba, sino realmente lo actuaba. Fue una mujer que se preocupó mucho, fíjese qué interesante, no nada más por los derechos de las mujeres, sino por los derechos de los médicos en general. Creo que es una de las mujeres más valiosas que ha habido en nuestro país en el siglo XX. Es decir, era una mujer, como yo le digo, de una sola pieza. Una mujer muy recta, una mujer que sabía lo que quería. Fue capaz de superar adversidades de su entorno de la primera mitad del siglo XX para salir adelante con una carrera universitaria como médica, una de las carreras más difíciles, más largas, más demandantes. Una persona de ideas firmes. De manera que creo yo que fue una mujer, vuelvo a repetir, genuina, muy centrada en lo que ella quería hacer, solidaria, una figura paradigmática. Nació en Tampico a principios del siglo XX. Su madre se quedó viuda, siendo los niños muy pequeños. Estudió la primaria en Tampico, pero la madre tenía la ilusión de que alguno de sus hijos fuera médico. Y fue ya para estudiar la secundaria que se vino a la capital del país. Ella estuvo ya en México en los años 20, creo, unos años de efervescencia cultural y social. Por un lado se estaban llevando a cabo las reformas de muchos tipos, reformas educativas, reformas de salud pública, que impulsaron los gobiernos posrevolucionarios. También había muchos cambios en la sociedad, dado que la modernización económica y la urbanización abrió espacios de trabajo para muchas mujeres. Sí creo que el contexto del México en el que ella vivió, tuvo que influir poderosamente en su ideología política y social. Pues vivió una etapa de la historia de México muy convulsionada. Si ella entró a la universidad en 1920, 1921, estamos hablando del final de la Revolución. Estamos hablando de un momento en que las mujeres empiezan a irrumpir poco a poco en la vida pública de México. Estamos hablando del gobierno cardenista, que fue un gobierno que llevó a cabo una política especial, por llamarla de alguna manera, a favor de las clases más oprimidas. Y cuando Esther y su hermana Hortensia estudiaban en la Facultad de Medicina,
había algunos maestros que les decían que hacían ahí, que se fueran a su casa a hacer la comida, que no tenían que estar estudiando medicina las mujeres. Es decir, era una época en que la mujer en México empieza a salir a la vida pública, empieza a tener educación y casi todas estudiaban para ser maestras, pero ella prefiere ser médico y eso pues realmente le complicó las cosas, pero lo logró. Algo notable en la carrera de medicina, en los estudios de medicina que siguió la doctora Chapa, es que hasta entonces las mujeres se especializaban en niños y en enfermedades de señoras, como se le decía entonces. Eran obstetras, daban atención ginecológica y pediátrica, especialidades que todavía no estaban claramente definidas. Pero ella hizo una especialidad en patología y en microbiología que exigían el trabajo en laboratorio, que es un trabajo, digamos, que se consideraba más científico. Ella termina su carrera en 1928. Un poquito se dedica a la investigación, pero realmente ella se especializa en parasitología y en microbiología. Ingresa a la Facultad de Medicina a dar clases de esta materia, muy jovencita, acabando apenas la carrera, e igualmente se dedica a funciones de laboratorio y de microbiología en los hospitales de aquellos días. Ella fue la primera maestra que ganó por oposición unas clases en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella da la cátedra de microbiología durante 40 años en la Escuela de Medicina. Y muy pronto, es decir, cuando ella empieza esta labor docente, logra la cátedra titular de la materia. Es la primera mujer que logra una cátedra y además, un detalle sumamente atractivo es que lo hace mediante un examen de oposición. Quiere decir que hubo otros médicos, otras personas que querían votar por el mismo puesto, por el mismo cargo docente, pero fue ella quien lo obtuvo. También algo importante de su ejercicio como médica es que ella trabajó en la Secretaría de Educación Pública. Revisando desde el punto de vista médico a los alumnos y dándoles también a los alumnos clases de higiene. Dando atención a la población escolar para localizar las enfermedades. Es un momento muy importante de cambio en la salud pública y Esther Chapa participa de esto. Ella fue fundadora del Sindicato de Médicos y Cirujanos del Distrito Federal. Ella ponía el dedo en el hecho de que los médicos eran mal pagados, muy mal pagados, y decía, si los médicos varones están en esa situación tan crítica, las mujeres están peor. Las mujeres médicas, por un lado, no se les otorgan puestos de decisión y de responsabilidad. Sí tienen oportunidades de empleo y de trabajo, lo cual suele ser poco frecuente, pues entonces les relegan la menor posición y el salario es igualmente menor. Porque Esther Chapa era una gente de ideas muy claras, tendientes a la izquierda. En 1937 llegaron los primeros exiliados españoles a México y eran un grupo de niños que sus padres habían enviado a México para salvarlos de los horrores que se estaba viviendo en la guerra. Esa guerra duró de 1936 a 1939. En 1937 llegan estos niños a México.
Cárdenas los recibe y los aloja en una escuela en Morelia, Michoacán. Por eso a esos niños se les llama los niños de Morelia. Esther Chapa dirigía un organismo que se ocupaba de los niños de Morelia e inclusive ella tuvo 2 niños viviendo en su casa mucho tiempo. Vinieron niños. El presidente en esa época, que era Lázaro Cárdenas, usted lo sabe bien, le pide a ella directamente que se encargue de los niños. Entonces ella, de cierta manera, organiza la entrada de los niños al país. Estuvo muy comprometida con los exiliados españoles que llegaron a México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Participó de manera directa en el apoyo a los niños que venían solos, venían sin sus padres, porque ya sea porque habían quedado huérfanos o porque sus padres consideraron que era mejor enviar primero como adelantados a los niños para que ya no vivieran la guerra en España, y vinieron los chicos por su cuenta. Es el grupo que se considera los niños de Morelia, que así se les llama porque fueron enviados a una institución en Morelia, y Esther Chapa colaboró directamente con pues la llegada, con la revisión médica de estos chicos y con la organización. Es decir, que no era una maestra que estaba metida en su salón de clases, sino que era una maestra que se ocupaba de lo que sucedía en su país y participaba de una manera activa. Convicción de izquierda. A lo largo de toda su vida fue una mujer con una postura política de izquierda, con una visión marxista de la sociedad. Perteneció al Partido Comunista y, en fin, era una persona de izquierda. Mire, yo creo que la relación con el partido no nada más era estrecha, sino que ella formó parte del partido. Ella hizo parte del partido y también participó en su creación. Y durante una serie de periodos presidenciales que tuvimos en nuestro país, pues eran figuras que tendían más hacia el centro derecha, ¿no? En la época de Cárdenas, las mujeres se reunieron alrededor de un organismo que se llamó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde había una fuerte influencia política del Partido Comunista, y desde ahí quedó vinculada tanto al Partido Comunista como al Partido Comunista Mexicano, como a organizaciones de mujeres que tuvieran una visión marxista. Y este frente alcanzó a tener más de 50,000 afiliadas. Si tomamos en cuenta el número de habitantes que había en aquella época en nuestro país, pues es un número descomunal. Es un número descomunal, y es que era como un frente abierto en el que todo tipo de mujeres cabían. Había maestras, había obreras, había campesinas, había profesionistas, había católicas, había de todo, todas las mujeres cabían ahí. ¿Y por qué cabían ahí todas las mujeres? Porque en el Frente Único se peleaba por cosas pues que todo tipo de mujeres querían, como por ejemplo igual salario que los hombres, por ejemplo, que se abaratara el costo de la vida, en fin, una serie de cosas que todas queremos que se lleven a cabo. Tomó parte activa en este grupo del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, siempre desde las bases. Formó parte del Comité Coordinador para la Defensa de la Patria, que luchaba en aquella época por el fascismo, en contra del fascismo
y el imperialismo, así se definían ellos. Ella, este Comité Coordinador de Defensa Civil se formó para, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entró a la guerra y México se alineó a los Estados Unidos, lo que buscaba era que en caso de que hubiera, que México entrara en batallas, que la población femenina estuviera preparada para atender tareas de emergencia. Otro de los proyectos en que Esther Chapa estuvo directamente vinculada y que tiene que ver con el trabajo en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue el establecimiento de la cárcel de mujeres. Con anterioridad, Esther Chapa había trabajado como directora de Previsión Social, una instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuando la doctora Rodríguez Cabo, que también era otra médica de ideas de izquierda que había participado en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, le invitó a colaborar en Gobernación como directora de Previsión Social. En esa época la cárcel de hombres y mujeres estaba en Lecumberri. Fue directora de la cárcel de Lecumberri. Y como directora de la cárcel de Lecumberri se podrán ustedes imaginar todo lo que ella veía, ¿no? Trató de poner orden en la cárcel, trató de que no hubiera tantas irregularidades. Ella cuidó mucho, o trató más bien de proteger a las mujeres que estaban en la cárcel, de ayudarlas, de apoyarlas. Ella estaba en la dirección del penal cuando los presos empezaron a ir hacia el sitio donde ella estaba. Y eran muchísimos presos. Y empezaban a gritar consignas y a quejarse de lo que estaba haciendo. Y ella no podía salir de sus oficinas. No existía el celular. No podían llamar a la policía desde ahí. Y los presos iban hacia ella. Ella pues se quedó en su oficina y afortunadamente llegó la policía. O llegaron, no sé, habrá llegado los que cuidaban la cárcel, en fin, alguien llegó y evitó que los amotinados llegaran a la oficina de Esther Chapa. De esa manera la libró. Trabajó mucho en el proyecto de cárcel de mujeres, durante el gobierno de Miguel Alemán. Tardó todavía más tiempo en llevarse a cabo y ya no le tocó estar en la creación propiamente de la cárcel de mujeres, ni mucho menos ser su directora, pues que era su ambición. Después su marxismo la llevó a simpatizar más con la República Comunista China en los años de la Guerra Fría que con la Unión Soviética. A principios de los años 50 formó una sociedad de amistad con China. Bueno, se integró y luego formó una nueva sociedad de amistad con China en estos años de la Guerra Fría. En ese momento, Esther Chapa entra a formar parte de la Sociedad Mexicana de Amigos de China Popular. Ella fue socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular.
A partir de entonces se convirtió en una defensora, en una adoradora primero de los chinos y de la cultura china, y luego en defensora de sus derechos. En 1917, cuando se redacta la Constitución de nuestro país, la que nos rige actualmente, los constituyentes no le otorgaron a las mujeres el derecho al voto. Y ahí, a partir de ahí, nos vamos a encontrar con Esther Chapa y con el grupo de sus amigas, que va a luchar por obtener este derecho. Si hablamos de las obras fundamentales de Esther Chapa Tijerina, yo creo que tenemos que pensar en su acción política y en su apoyo a las mujeres. Otra cosa en la cual ella incidió de manera muy importante fue en permitir el voto para la mujer. Es casi una leyenda urbana, o mejor dicho, una leyenda feminista, el hecho de que Esther Chapa se dirigió por escrito a la Cámara de Diputados año tras año para solicitar que se incorporaba la fallida reforma constitucional que Lázaro Cárdenas propuso a finales de los años 30 y que se quedó en el limbo porque ni se rechazó. De hecho, esa reforma fue aprobada por la mayoría de votos necesaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y simplemente no se publicó en el diario oficial, en una irregularidad del proceso constitucional. Entonces la doctora Chapa lo que buscaba era que se publicara esta reforma. El voto a las mujeres no lo querían dar los diputados, porque decían que las mujeres no estaban lo suficientemente preparadas para poder votar. Esther Chapa sostenía que las mujeres estaban exactamente igual de preparadas para votar que los hombres, y que además para votar, es decir, en el momento en que ellas pudieran empezar a votar, ellas iban a tener más conocimiento de la vida del país. Y hacía la similitud con los obreros cuando empezaron a luchar por un horario o una jornada laboral de 8 horas, no tenían ninguna experiencia social. La experiencia social la adquirieron en la lucha. Y lo mismo, entonces ella decía, las mujeres estamos igual de preparadas que los hombres para votar. Y es atractivo porque en algunas notas de periódico está su presencia en las manifestaciones en la Cámara de Senadores y Diputados, justamente para presionarlos y que se lograra el voto de la mujer. Había 2 tipos de mujeres luchando por el voto. Había un grupo que se formaba por mujeres comunistas, fundamentalmente, y que ellas querían que el movimiento de las mujeres se incluyera en el movimiento social. Y entonces que juntos, hombres y mujeres, lucharan por mejorar su situación sociopolítica. Por eso es que sí me parece notable que Esther Chapa tuviera este compromiso con el sufragio femenino, que estuviera verdaderamente convencida de su importancia como una reforma democrática, no solo como un asunto relevante para las mujeres o como una cuestión feminista, sino como algo necesario para la democracia en México. Pero su labor, la labor en la que ella destaca y por la que sabemos de ella es por esa carta que enviaba cada año.
Esa carta la dejó de enviar en 1953. ¿Por qué? Porque ese año las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho a votar y a ser votadas en puestos de elección popular. Ella, por ejemplo, en un congreso en el que participó, ella habla sobre educación sexual de las niñas proletarias. Una vez más, si pensamos que esto debe de haber sido en los años 30, 40, pues es un detalle sumamente significativo porque, fíjense, los términos que ella está utilizando, educación sexual de las niñas proletarias. Hasta nuestros días, este asunto creo que no ha podido cuajar. Desafortunadamente, está sumamente vigente el embarazo en las adolescentes y si nos reportamos a la época de ella, otra vez, ella desde entonces debe haber visto muchas cosas en su sociedad, en la educación de las niñas, que decide poner el dedo en ese aspecto muy interesante. También buscaba que las mujeres que ejercían la prostitución pudieran reintegrarse a la vida social desempeñando otro trabajo. Consideraba que la prostitución era una opción a las que las mujeres acudían por razones económicas, absolutamente por no encontrar otras oportunidades de trabajo. Que si las mujeres somos conservadoras y que por eso no nos querían dar el voto, y Esther Chapa decía conservadoras en cuanto a conservar, a que queremos conservar la situación que existe en este momento, porque es una situación que nos permite sobrevivir. Que las mujeres no van a poder tener una vida política activa, decía Esther Chapa, no es así. Las mujeres gobiernan sus casas. Las mujeres administran el salario que lleva el marido a la casa. Las mujeres llevan a cabo la buena convivencia en el hogar con los hijos, que son elementos fundamentales para que las mujeres puedan tener una vida política activa. También es una figura enorme en cuanto a la libertad democrática, porque el sufragio femenino forma parte de la democracia, no forma parte no es una demanda, no es una cuestión secundaria ni una cuestión marginal. El sufragio femenino está en el corazón de la democracia. Y bueno, Esther Chapa jugó un papel fundamental para mantener viva esta demanda, quizá no entre sectores amplios de la sociedad, pero sí en la élite política que toma las decisiones trascendentales para el gobierno. Bueno, pues creo que estos mismos que hemos hablado, ¿no? El ser una persona activa, el ser una persona preocupada por la sociedad, el ser una persona preocupada fundamentalmente porque las mujeres obtuvieran una situación de equidad respecto a los hombres. Toda esta situación, pues es el granito de arena que ella puso para tener la sociedad que tenemos ahora, ¿no?
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.